Bienvenidos a todos, gracias por escucharnos. Estamos aproximadamente a un mes de las elecciones en la universidad, pero eso, bueno, en esta actualidad medio turbulenta ya ni siquiera importa tanto. Hoy nos acompaña Seba Moyano, él es militante de MNR Mariano Moreno y estudiante de Ciencias Políticas. ¿Cómo estás? Buenas, ¿todo bien? Bien por ahora, atravesando lo que nos conlleva en estos días, pero bueno, bien, cuestión personal y eso. Y bueno, gracias obviamente por el espacio nuevamente, para que, bueno, agrupaciones quizá más chicas, que muchas veces en la facultad no tenemos la misma voz que otras agrupaciones, podamos tener esta posibilidad de poder expresar nuestros Un placer poder volver a posicionamientos. Gracias. Un placer volver a encontrarnos, a escucharles a todos y a compartir este espacio. Nuevo año, nuevas preguntas, nuevas luchas. Quédate escuchando el ciclo de entrevistas de Desde Adentro. Te quería preguntar así para arrancar como tranca palanca, que saber cómo si estuviste recorriendo los pasillos y cómo ves, qué sensación sobrevuela en los pasillos en este momento. Eso. Bien, por suerte, viendo lo que fue el ingreso, vemos bastante gente, vemos intenciones, se ve de estudiar de muchos chicos, jóvenes y no tan jóvenes, a pesar de que, bueno, también se viene denigrando bastante la educación pública. Me parece que hay una cierta necesidad de estudiar, también como dinámica de progreso también individual, pero hay mucha gente que busca y encuentra en la universidad pública un espacio, un hogar, por suerte, pero bueno, también vemos en lo que lo que no respecta al ingreso, también en lo que fueron las mesas y hasta las que fueron hasta ahora, y también en lo que fuimos conversando con estudiantes también, hay una gran ansiedad por sobre lo que se viene y lo que viene pasando. Es muy compleja. ¿Y crees se avisora muy compleja la situación. Sí, en relación a eso, creen que se van a dar un año normal del año académico? ¿Se va a poder transitar, cursar con normalidad? Yo creo que bueno, en esta situación va a ser todo un desafío. Yo creo que no va a ser un año normal, va a ser un año totalmente atípico. Es muy complejo quizá cómo viene la cosa, y con los 3 meses que venimos atravesando del gobierno de Milei, quizá meter una previsibilidad de lo que va a pasar, pero vemos nada, que no va a ser un año típico, que puede ser un año que nos va a atravesar por medidas de fuerza ante el ajuste que está imponiendo Milei a los docentes, a los estudiantes, a todas las personas. Sí, en relación justamente al recorte del presupuesto universitario, te iba a preguntar qué lectura hacían desde la agrupación, cómo veían que iba a ser también este año. Y no, ya de entrada la noticia, bueno, de que no tenemos presupuesto y de que no hay, hasta ahora al menos, una previsibilidad de que las universidades pueden funcionar después del segundo semestre, o quizá ni siquiera lleguen a terminar el primer semestre con el presupuesto que venían teniendo hasta el año pasado, pero también con una inflación de 3 cifras que hace que ese presupuesto no te alcance para nada. Vemos que prácticamente hay una imposibilidad de continuar el funcionamiento normal. Ahí vemos también que, bueno, nos parece correcto el posicionamiento que tuvo, quizá un poco tarde, pero bien y correcto el posicionamiento que tuvo la CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, de donde todos los rectores se posicionaron, y nos parece sumamente importante porque en esta ocasión la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano, no tiene como foco central las universidades, y no hay una decisión de financiar las universidades, y es más, hay una decisión de desprestigiar la universidad pública, y es algo que tenemos que frenar. Sí, esto veníamos hablando, que por más que no se esté cerrando exclusivamente, de financiarlas es una forma de desarticularlas totalmente, ¿no?
Sí, ¿Y totalmente. qué rol pensás que tiene la universidad, los profesionales, los académicos, digamos, los estudiantes, en un momento de crisis como esta, en donde probablemente no sabemos si vamos a poder cursar, si nos vamos a poder encontrar acá o no? Yo creo que, bueno, es una pregunta bastante amplia. Creo que, bueno, primero el desafío es posicionarnos ante esta situación, no ignorar o hacer de un lado lo que está pasando y pensando que se va a solucionar solo, que se va a solucionar de una manera por el transcurso propio de la política, sino que hay que posicionarnos, hay que marcar la posición y hay que tener una estrategia clara de enfrentamiento a estas medidas que ajustaron y que ajustan a la universidad y que, bueno, afectan el día a día. Y, bueno, podemos hablarlo en otro plano. Si quieres lo retomo después, el tema de cómo afecta el día a día, de cómo vivir un estudiante. Pero especificando en cuestiones de presupuesto universitario, prácticamente hacen que sea imposible pensarnos estudiando. Y de ahí me parece que el rol de la universidad tiene que ser, y también el rol de los estudiantes y los estudiantes agrupados en este sentido, tiene que ser extremar los esfuerzos para sostener generar un ingreso firme, ingresar e intentar discutir cuáles son las reformas estructurales necesarias para que todas esas personas que no entran a la universidad puedan hacerlo, que obviamente en este contexto pensarlo es complejo, pero que hay que extremar los análisis para pensar cuáles son las políticas que se deben implementar y si hay que rediscutir o repensar algunas políticas, es necesario. No sé, el gobierno me puso en discusión el progresar. Bueno, hay que pensar qué tan eficiente es. Obviamente consideramos que es súper eficiente. Bueno, extremar la necesidad de, por ejemplo, que sea un espacio de acompañamiento económico para personas para que puedan entrar a la universidad. En ese sentido, económicamente hablando, es importante tener la palabra extremar, tener esta consideración importante del caso puntual y anormal que estamos atravesando este año y que se tienen que concentrar los esfuerzos para mí universitarios en política de bienestar estudiantil, como por ejemplo es el comedor, como por ejemplo son las becas. Tienen que sostenerse, que hoy por hoy no te puede, o sea, con lo que nos cuesta comer, el comedor es estando a 500 pesos hoy, es realmente una política que sirve. Bueno, hay que considerar las políticas que sean necesarias. Y a la vez sigue siendo complejo porque sin presupuesto es poco probable que el rector, por más ganas que tenga el rector y toda la comunidad universitaria, porque si hay algo que por ahora no se está poniendo en discusión en esta mesa es cómo decir, bueno, estamos todos a favor de la educación pública. Bueno, estos factores que vos estás mencionando que son necesarios, si están desfinanciados es muy difícil. Por eso te preguntaba... fuiste hilando alguna de las preguntas, a mí me interesa esto que mencionaste, el tema de la estrategia, que me parece que también puede tener que ver mucho con el rol, porque algo de la estrategia, en realidad lo que iba a preguntarte concretamente es qué propuestas o qué proyectan como plan de lucha para este año desde el MNR, digamos, para poder hacer frente a esta crisis. Bien, entiendo. Tiene que ver con la estrategia de la que vos hablabas. Coincido. Yo en dos planos lo plantearía, un poco en el plano más acá local y en el plano un poco más externo, pero que vienen de la mano. Creo que la estrategia que nos tenemos que dar es la unidad, quizás es un poco cliché, pero tenemos que darnos esta unidad. Este año no puede hacerse a un lado, hay que evitar cualquier tipo de mezquindad porque hay que resistir este año y hay que enfrentar y buscar los consensos necesarios, tanto acá los militantes de base, las organizaciones políticas, los partidos políticos y en el Congreso tienen que lograr coincidir posturas frente a este sector de la oposición, este sector de la política que se ganó un 56%, pero ganó con ese 56% en oposición a otra lista. No es que tiene ese apoyo. En un contexto de balotaje. Claro, no es que tiene ese apoyo mayoritario y que ante las medidas de ajuste cada vez lo va perdiendo y se va viendo en cualquier encuesta. Entonces, eso nos parece una estrategia que a nivel macro se tiene que dar sí o sí y que en cierto punto se dio. Siguen persistiendo algunas mezquindades sobre cómo es la estrategia que se da a cada partido, pero entendemos que esas
mezquindades se tienen que hacer a un lado y tenemos que los militantes de cada partido centrarnos en dejar de lado, repitiendo mucho mezquindades, y centrarnos en defender el Estado y defender un Estado eficiente y las cosas que están bien del Estado, como la universidad pública. Y pensando en un plano más local, bueno, pensar en eliminar todo lo que implica trabas y, no sé si la palabra es trabas, pero todo lo que implique que se evite o sea, que no se sostenga la permanencia en la universidad. Hay muchas veces que estudiantes o que jóvenes buscan quizá carreras más, por así decirlo, más con un perfil mucho más laboral y más cortas, y hay que, entiendo yo, que repensar nuestros planes de estudio, hay que repensar nuestras dinámicas, hay que repensar las políticas que venimos teniendo y las decisiones que se vienen tomando desde la universidad para pensar que un estudiante no puede durar 15 años, o sea, no te puede costar 15 años de carrera, y que tampoco tenés que tener, obviamente cada uno lo hace a su ritmo, pero que no es que, o sea, no tiene que ser el tiempo necesario ese, y que muchas veces hay trabas que en este contexto no tienen sentido. Nosotros desde el Consejo Directivo todo el año pasado insistimos para que se extienda el plazo de duración de las regularidades. Que muchas veces hay materias que son troncales y que te conviene muchas veces rendirlo regular y libre, y realmente conozco gente que por esas materias troncales decide hacer a un lado, postergar la carrera y quizá agarrar un curso de formación laboral de otra cosa y intentar dedicarse a eso lo más rápido, dejando de lado su objetivo disciplinar de formación que ha tenido durante años. Creo que hay un foco también en el ciclo superior que muchas veces hemos tenido esa dificultad, o hay ciertas trabas que, por ejemplo, bueno, en el caso de lo que fueron nuestros planes de estudio acá, en la reforma de nuestro plan de estudio, por ejemplo, la Escuela de Ciencia Política ahora hizo bien el hecho de que podamos recursar las materias que nos faltan del plan nuevo, a pesar del plan nuevo no siga en curso. El plan viejo no siga en curso. Entonces, por ejemplo, esas medidas que hacen que los estudiantes tengamos esas facilidades en este contexto, vienen perfecto. Entonces, me parece que tenemos que extremar esa cuestión de tomar las decisiones correctas y no ponerle trabas a los estudiantes que son el sostén de las universidades. En relación, claro, al Perdón, no sé si me fui un poco del hilo. No, está bien, viste, cada uno construye el hilo como quiere. Sí. Yo voy después pateando. Fue un poco la idea. No, yo después, viste, voy pateando para donde quiero que vaya. Y acá voy, me gustaría indagar en esto que decías como de generar la unidad, porque es algo que estoy preguntando en general, y me parece que acá se abren dos caminos, que se lo comentaba recién a Laus, que uno es el camino interno, porque desde adentro surge al principio como un podcast para que las pibes sepan a quién votar y que conozcan sus identidades y toda esta cuestión, y este año, gracias a la incertidumbre que hay y a que tenemos, que no sabemos cuándo arrancan las clases, si arrancan esto que lo otro, que no es por generar más caos del que ya hay, es simplemente una lectura de la realidad. Bueno, nada, pensábamos en quitar un poco el foco de las elecciones internas, pero bueno, estoy mezclando las cosas, yo lo sé. Internamente, solamente te voy a hacer esta pregunta para interna de la facultad y después voy a volver a patear la pelota para afuera. Internamente, ¿ustedes van a seguir con el Frente de Estudiantes Progresistas? Es totalmente el objetivo. Nosotros lo venimos evaluando en estos días, pero obviamente el fruto que entendemos que dio el Frente, uniendo fuerzas que teníamos conciencias políticas y que era necesario dejar como muchas veces arcas. De dividir y por mezquindades pensar en posicionarnos para la elección de manera diferente. Era mejor elegir el consenso y ver dónde consensuar y generar propuestas en común era lo necesario, y por eso lo entendemos también, y por eso, bueno, también la importancia de la unidad, como te decía, y unir fuerzas, quizá agrupaciones chicas para hacer una propuesta firme para la facultad, que me parece que en el claustro estudiantil y bueno, también en los otros claustros estamos haciéndolo, lo hemos llegado a hacer, hemos llegado a posicionarnos y bueno, sostenemos por segundo año. Y espero que el tercero y el cuarto, el consejero directivo. Muy bien. Bueno,
porque la unidad no es la misma para adentro, por eso te pregunto, la unidad que tienen adentro es el Frente de Estudiantes Progresistas, pero bueno, para defender la educación pública, que es más allá de la educación pública, el Estado, la cantidad de recortes que hay en transporte, en salud, en todo lo que es público, digamos, para defender estos pilares, ahí es a donde yo me pregunto, ¿va a haber unidad? ¿Cómo se genera una unidad en defensa de la educación pública, que es de última el tema que a nosotros nos convoca por estar obvio, justo en el lapso, en una institución pública que nos dan todo este espacio? Obvio. Yo, a ver, es complejo hacer futurología en un gobierno como el de Milei. Yo creo que la unidad es con el consenso de las personas que entendemos el Estado como herramienta de transformación de lo que está mal, de las desigualdades, y entender que un Estado eficiente es la solución a esos problemas. Que algunas regulaciones están bien, que es necesario que el Estado exista y que el Estado, que es necesario defenderlo frente a los que prácticamente dicen que el Estado es un parásito, como es Milei y muchos de ellos. Creo que el consenso se tiene que dar dentro de principalmente de las estructuras partidarias, dentro de las organizaciones sociales. Tenemos que alentar desde nuestro lugar, no es que no te sabría decir bien eso, ¿viste? Cómo es la forma, pero tenemos que desde nuestro lugar presionar para que se dé este consenso entre los partidos y entre los distintos cargos. Ya vemos hoy mismo vemos cómo el presidente ataca a los gobernadores de una manera concreta, ataca a los legisladores nacionales, provinciales, ataca a todo el mundo, que también fueron elegidos democráticamente, también, representan a personas. Entonces, todas esas personas, yo entiendo que tenemos que ponerle un freno. A las medidas y exigirle al gobierno que empiece a consensuar esas medidas y sean obviamente las medidas de otro tono, es lo que buscamos nosotros. Que sean fortaleciendo y de última, si les parece, porque el Estado no fue 100% eficiente y eso obviamente lo entendemos y por eso la gente mayoritariamente no votó a Milei, votó a Milei y no votó a Massa, pero entendemos que las medidas tienen que ser de última para hacer el Estado más eficiente, no hacerlo, no destruirlo. Hay que hacerlo mejor, no destruirlo. Sí, usar el Estado como una herramienta. Claro, que destruirlo lo que está haciendo Milei, y prácticamente arruinarle la vida a las personas, ajustándole a las personas. La casta somos las personas, concretamente. Sí, los jubilados, los estudiantes. No, lo que yo te decía, bueno, te lo decía después. Hoy por hoy un alquiler está prácticamente imposible, que venía fallando mal, pero no, en lugar de encontrarle soluciones, la desregulación total no favoreció para nada. Uh-huh. La eliminación de los subsidios al transporte hace que hoy nos veamos en una situación muy complicada. El caso, voy a hablar sobre mí, pero el caso de venir acá a Rosario o de volver a ver a mi familia, me pasó en diciembre de salir 2.500 pesos para hacer 150 kilómetros a 10.000. ¿Cómo hacemos? Yo tengo que gastar mucha plata, concretamente. O no ver a tu familia. Claro, no ver a mi familia. Chao, mamá, le dices. No. Perdón que me ría de algo tan. Sí, espero que cuando lo vea. No, era un chiste. Es un chiste. Pero bueno, yo porque trato de hacer. Yo humor no hago específicamente, pero trato de digerir la realidad como puedo, básicamente, como cualquier otro estudiante, ser humano que lo va manejando. Estamos haciendo como podemos. Sí, bueno, te dejo un segundito más y un poco va en pos de esta situación, que es, ¿hay alguna reflexión que puedas hacer? Un mensaje de aliento para los estudiantes este año. Un minuto. Bien. El año pasado me costó un poco este minuto. Me parece que ahora a esta cámara, me dije. Me parece que ahora el objetivo que tenemos ahora es no decaer. No decaer en esta situación donde vemos que los costos aumentan para vivir prácticamente, sino que, si nos interesa la política, pero no nos sumamos, no participamos de ningún espacio, es un buen momento como para acercarnos, sea cual sea, no necesariamente los invito a acercarse al MNR y al Frente Estudiante Progresista, pero también acercarse a organizaciones que defiendan la universidad pública, que defiendan, derechos que tenemos garantizados hoy y que hoy por hoy el gobierno nacional está prácticamente haciendo pelota y en este sentido es importante defenderlo y
el aliento me parece que tiene que estar ahí. O sea, que se sumen a defenderlo, porque bueno, la universidad y las organizaciones que participan de la universidad han sostenido otros embates a la universidad pública, como fue en los 90 la Ley de Educación Superior. Bueno, esto también lo vamos a resistir. Pero bueno, hay que sumar fuerzas, hay que unir voluntades, como ya lo hablamos, hay que generar el consenso y la unidad, y hay que exigirle a los partidos que también que defiendan esto. Y bueno, en los momentos que es necesario movernos y salir a la calle. Obviamente ponerle un freno y generar la unidad y aprovechar obviamente los organismos de representación gremial, como los centros de estudiantes, que últimamente me parece que un poco viene flaqueando en este sentido, organizar a los estudiantes de los centros de estudiantes y de la Federación Universitaria, para tanto local como nacional, para movilizar a defender nuestra universidad y nuestros derechos. Bueno, muchas gracias, Seba, por haber venido, por habernos acompañado. Gracias nuevamente por el espacio. Bueno, por darnos esta voz a las agrupaciones más chicas y bueno, por este programa que está buenísimo y que, gracias. Que fue bueno el seguimiento que también hicieron durante el año, no solo durante las elecciones. Bueno, gracias. Lo venimos intentando, venimos ampliando, por eso es que abrimos un cafecito y también les recordamos que se pueden suscribir y que nos pueden apoyar difundiendo, que eso nos sirve un montón a todas las personas que estamos trabajando acá. Gracias a todos mis compañeros, al equipo, gracias a la gente del Lapso que como siempre nos atiende divino. Gracias, Eva, por haber venido. Muchas gracias a ustedes, bueno, gracias a todos por el laburo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.